Tun, 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 tutun, tun, tutun, tun, 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 tun. Que yo, un Stormtrooper. There's one. Move along. Move along. Que la fuerza me acompañe. Bienvenidas y bienvenidos a un Normaland galáctico. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. Con motivo de la publicación de Las Guerras de Lucas, episodio 2, vamos a hablar de este cómic, vamos a hablar del primero y vamos a hablar de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias con la que George Lucas marcó un hito, pegó un pelotazo que sigue creciendo desde los años 70 hasta la actualidad, tanto en contenido como en seguidores. Durante la cabecera, el Stormtrooper y yo hemos intimado, ya nos hemos hecho uña y carne, ¿verdad, amigo? Efectivamente. Por eso me voy a animar a hacerle unas preguntitas. ¿Tú cuándo ingresaste en las filas de las tropas del Imperio? ¿Desde cuándo estás tú en la Estrella de la Muerte? Y mi memoria no me falla, yo estaba desde incluso antes de la construcción de la Estrella de la Muerte. Yo estaba, me atrevería a decir, desde que se compró el solar donde se tenía que edificar la futura Estrella de la Muerte. Entonces podríamos decir que en la famosa escena en la que un compañero tuyo se choca contra una pared en la Nueva Esperanza, tú eso lo viviste allí. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pobre diablo. Aquí yo recuerdo que pasaba una mala época, tuvo un mal día concretamente, con algún Jedi que se le puso chulo y no supo qué hacer. Y entonces tenía la cabeza en otro sitio y se pegó el leñazo. Sí, fue el hazme reír de toda la compañía. Ya imagino, aún lo sigue siendo. Oye, y ya que te tenemos aquí, no puedo menos que preguntarte si has tenido ocasión de leer Las Guerras de Lucas, tanto el episodio 1 como el episodio 2. Por supuesto que sí. ¿Y qué te parecen? Extraordinario, muy bien documentado, muy bien expresado las ideas. Incluso te puedo contar una apreciación, y es que habla de episodios que solamente yo conozco y está aquí reflejado. Por lo tanto, el equipo de investigación hay que felicitarlo porque ha sido muy potente. Incluso yo pensaba que nadie lo sabría y hoy en día no te puedes esconder de nada. No quiero avanzar en la presentación de estos cómics sin antes asegurarme que todas y todos estáis familiarizados con Star Wars. Imagino que sí que lo estáis, pero por si acaso, como hay gente para todo, por si alguien no sabe quiénes son Luke Skywalker, Han Solo o la princesa Leia, le hemos pedido al divulgador Nacho Tezo que nos haga una introducción a este magnífico universo y nos presente tan fantástica saga. Star Wars. Seguro que te has visto todas las películas, o al menos una de ellas. Lo que quizá desconozcas es la intrahistoria. ¿Qué narices pasó a finales de los 70 e inicios de los 80 para que estas películas existan tal y como las conocemos? Para ello puedes leer Las Guerras de Lucas y Las Guerras de Lucas episodio 2 y te vas a enterar un poquito cómo fue aquello. Durante los 80 y los 90 la franquicia sobrevivió a base de novelas, a base de cómics, a base de videojuegos, hasta que George Lucas finalmente dijo: ¿sabéis qué? Os voy a contar cómo Anakin Skywalker cayó al lado oscuro y se convirtió en el temible Darth Vader. Aquello fue básicamente a inicios de los 2000, pero es que luego saltamos al año 2012 y Disney compra Lucasfilm. ¿Qué sucede en ese momento? La compañía decide eliminar lo que era el antiguo universo expandido y establecer un nuevo canon. Ese nuevo canon gira alrededor de una nueva trilogía de películas, las secuelas, los episodios 7 a 9, más un par de películas paralelas. Y después de eso, no os preocupéis, porque tenemos incluso más historias por la época del Mandaloriano, por el Acólito, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que uno puede preguntarse, casi 50 años después del estreno de la película original, ¿por qué narices sigue importando Star Wars? Pues lo cierto es que la franquicia galáctica es la mayor representación del cine como arte popular de masas. Es también el gran punto de encuentro friki. Es una franquicia que tiende puentes a cualquier persona. Trata sobre la familia, trata sobre la redención, trata sobre el amor, trata sobre la lucha contra el fascismo. Hablamos de una historia que trata temas eternos, temas importantes. Y por eso Star Wars sigue siendo popular
y sigue siendo para todos. Para hablar de Star Wars hay que hacerlo también justa e irremediablemente de su creador, de George Lucas, quien fue el propietario de la compañía Lucasfilm, que ostentaba los derechos de la saga hasta 2012. Año en que se la vendió a Disney. Esto fue algo que causó cierto revuelo, sorprendió en la industria en Hollywood porque no era lo habitual, pero también hubo gente que lo entendió, porque la relación de George Lucas con sus creaciones no siempre fue tan sencilla, en ocasiones las pasó canuta, y esta realidad incómoda es la que retratan a la perfección Laurent Hoffman y Renaud Rocher en estos cómics de las guerras de Lucas, de los que ya tenemos publicados 2 tomos y que será una trilogía, falta el tercero. Hemos tenido ocasión de hablar con el guionista, con Laurent, y le hemos pedido por favor que nos explicara cuáles fueron los motivos que le llevaron a Renaud y a él a crear esta trilogía. À l'origine de la saga Les Guerres de Lucas, il y a cette envie de raconter le parcours de George Lucas, son histoire, sa trajectoire de jeune cinéaste qui s'attaque à un projet d'envergure et toutes les difficultés qu'il va rencontrer. C'était une histoire que nous avions envie de raconter parce qu'elle est méconnue du grand public. On parle toujours de Star Wars et des effets spéciaux, de la manière dont les films ont été réalisés techniquement, mais finalement, on parle rarement du parcours de George Lucas et de ce qu'il a vécu, de comment il a fait ses films. Et c'est ça qui nous intéressait particulièrement, cette histoire humaine. À plus forte raison parce que George Lucas est un personnage assez mystérieux, très secret, qui n'aime pas beaucoup parler de sa vie privée. Et donc il y a tout un pan de lui qui est à découvrir. Et ce livre voulait mettre la lumière sur ça, sur le George Lucas qu'on devine derrière ses films et qui est un personnage fascinant. Donc c'était ça la motivation principale. Ya son 2 los tomos de esta trilogía que hemos publicado y el segundo ha salido hace muy poquito. En él aborda el épico rodaje de El Imperio Contraataca y teniendo la suerte de poder contar con Laurent, le pedimos que nos presentase este segundo tomo. Alors ce tome 2, il débute là où le premier s'était arrêté. Nous allons retrouver George Lucas au lendemain de la sortie de Star Wars. Il est au sommet d'Hollywood, très riche à présent, il est aussi très courtisé. Il a les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il souhaite avec la suite de sa carrière. Et il va alors prendre une décision assez inhabituelle. Il va décider d'investir tout ce qu'il a gagné dans la production de l'Empire contre-attaque, la suite de Star Wars. Et c'est un choix qui va s'avérer lourd de conséquences, parce qu'à Hollywood, on n'investit jamais son propre argent dans un film. C'est trop risqué. Mais Lucas, lui, est en quête d'indépendance et il veut définitivement s'affranchir de la dictature des studios hollywoodiens. Donc il va mettre tout son argent dans le financement de ce film. Et malheureusement pour lui, ça ne va pas se passer comme prévu. Il va passer à 2 doigts de la catastrophe, il va risquer de tout perdre parce qu'il va jouer de malchance, il va enchaîner les catastrophes naturelles, humaines, et ça va être un tournage terrible, vraiment. Mais le film finira par sortir et ça deviendra le chef-d'œuvre qu'on connaît et qui est considéré comme le meilleur film de la saga Star Wars. Donc c'est ce périple qu'on raconte dans le tome 2, cette histoire incroyable que peu de gens connaissent, parce qu'on n'imagine pas que ce film a été si dur à faire après le succès du premier. Donc on va suivre George Lucas sur le tournage. On va aussi parler d'Indiana Jones, qui est conçu à peu près à la même période. Donc on va retrouver tous les personnages qu'on aime, Spielberg évidemment, Marcia, personnage central dans la galaxie Lucas. Et donc c'est un deuxième tome très riche, très dense et plein de péripéties surprenantes. Y para impediros que penséis que aquí no hay objetividad, porque en definitiva quienes estamos presentando el cómic somos su guionista y la editorial, hemos pedido a una tercera persona externa a quien no hemos pagado que también os lo presente y os convenza de lo buenos que son estos 2 tebeos, Las Guerras de Lucas, episodio 1 y 2. Se trata de Sergio Fernández, que es el responsable de cine en Zona Negativa y podcaster en Trama Resuelta. Puede que hayáis leído muchos cómics de Star Wars. Probablemente habréis visto casi todas las películas de la saga, pero seguramente desconocéis cómo se fueron cociendo aquellas primeras entregas que resultaron ser historia del séptimo arte. Las Guerras de Lucas no se limitan a ser un mero making of en clave de viñetas, sino que profundizan en el padre de la criatura, George Lucas. Así conoceremos tanto la infancia como la adolescencia de este personaje que cambió para siempre el concepto de entretenimiento en salas de cine.
Alejado de los Estados Unidos, la labor de documentación llevada a cabo por Logan Hoffman y Renaud Ross, autores de estas dos obras que publica Norma Editorial, resulta sublime. Cualquier amante de los cómics disfrutará con el trabajazo realizado tanto por el guionista como por el dibujante. En el apartado artístico, Ross, que procede del mundo de la animación, consigue insuflar dinamismo a unos personajes harto reconocibles como puedan ser Harrison Ford o Steven Spielberg, pero que no resultan ser meras fotografías. A pesar de las continuas elipsis, la narrativa funciona como un tiro y no queremos dejar la misma hasta el final de la historia. A pesar de optar por el blanco y negro, el color no se deja de lado, utilizándolo puntualmente para destacar distintos elementos. Las guerras de Lucas, episodio 2, orbita alrededor de la producción de El Imperio contraataca, pero no únicamente sobre eso. El accidente en coche de Mark Hamill, la adicción a las drogas de Carrie Fisher, los problemas en el rodaje, la creación de otra franquicia millonaria como fue Indiana Jones, siempre teniendo al propio George Lucas como protagonista. En definitiva, recomiendo indistintamente Las guerras de Lucas si os gusta leer cómics, si os gusta ver películas o si sois fans de la franquicia galáctica por excelencia. No penséis que me he olvidado de mi amigo el Stormtrooper, el soldado imperial, que ha seguido durante todo el programa aquí a mi ladito, atento a todo, vigilando que si decía algo que se salía de tono, tocarme por debajo de la mesa. ¿Cómo sigues, amigo? ¿Estás bien? Yo quisiera pedirte algo que no sé si es posible. Yo quisiera pedirte que revelases, recuperases tu identidad, si puedes quitarte ese casco para ver, dejar de ser un número, para ver qué es lo que hay debajo. ¿Es posible eso que te pido? Vamos a ver, no lo hago nunca. Nunca lo hago. Pero hoy, tratándose de donde estoy y de quiénes sois y a qué representáis, voy a hacer una excepción. Y por lo tanto, me quitaré el casco. Pero no os asustéis. Todo un acontecimiento que un Stormtrooper se quite el casco y que lo haga en Normaland, para nosotros es todo un privilegio. Adelante, amigo. Allá voy. Aquí estoy. Pues no tenemos nada más y nada menos que a Claudi Fatjob, que es un miembro de la asociación Star Wars Cataluña. Que Claudi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por haber participado en este episodio. Muy a gusto, sí, perfectamente. Quisiera preguntarte, Claudi, ¿qué es la asociación Star Wars Cataluña? ¿A qué os dedicáis? Bueno, es una entidad sin ánimo de lucro que básicamente nuestra misión es divulgar y fomentar y crear afición de la saga de Star Wars. Entonces nosotros participamos en eventos benéficos. Básicamente nuestras actividades principales son asistencia a hospitales, a visitar a niños enfermos, a salones del manga y del cómic, y allí ir a donde nos invitan, a celebraciones de aniversarios de tiendas del género, o incluso últimamente nos piden también a muchos festivales de cine de pueblos del país, para ir a animar un poco la ceremonia de premios, o bueno, para hacer el ambiente de estos eventos, ¿no? Es una labor fantástica la que hacen. Si alguien se quiere apuntar a vuestra asociación, ¿qué debe hacer, Claudi? Bueno, entrar en la web de Star Wars Cataluña, todo junto tal cual. Entonces hay una pestaña para afiliarse. Allí puedes entrar tus datos y sobre todo lo que nosotros exigimos, pasa un tribunal, es que los vestidos que el personaje, que cada persona pueda escoger, sí que sean buenos, es decir, de buena calidad, que sean homologables con las películas, todo el universo de Star Wars. ¿Y hay algún proyecto futuro así de renombre importante, alguna colaboración, alguna intervención en la que participe Star Wars Cataluña a futuro que puedas comentarnos? Por ejemplo, ahora sin ir más lejos, de aquí 2 semanas vamos a ir al concierto de una orquesta filarmónica que interpretan canciones de películas de cine, de largometrajes, y se hace aquí en el Auditori de Barcelona. Y cada año vamos pues a animar y hacer un fotocall con el propio director y con toda la gente que quiera apuntarse. Esto es lo más inmediato que tenemos. Pero imagino que tocará la banda sonora de John Williams, ¿no?, de Star Wars, y que allí participaréis. Cada año hay un cambio de repertorio, pero evidentemente la gente la pide. La gente la pide, y si no la pide en momentos que... Bueno, sí que la pide, pero cuando la toca es cuando la gente se anima más. Incluso a veces los músicos colaboran también, y las violas y los violines, el arco para tocar es un sable láser también, se ilumina, y bueno, hacen
en toda esta... ¿Qué tiempo llevas tú en la asociación, Claudio? Yo exactamente desde el 2007. 2007 soy un socio fundador, es decir, de antes de que se creara. Nosotros somos una escisión de la 501, para los que lo conozcáis ya sabéis de qué va. Nos separamos de la 501, pero esto empezó la aventura en el 2007. Pues Claudio, ha sido un placer tenerte en Normaland y te agradecemos muchísimo nuevamente tu colaboración. Igualmente, ya sabéis dónde estoy, para lo que queráis, para cualquier otra participación, estoy dispuesto siempre. Hemos hablado de Star Wars y de las guerras de Lucas, pero a través del catálogo de Norma Editorial podemos viajar a otras galaxias con cómics que forman parte del mismo y que nos atrevemos a recomendar encarecidamente a todos los seguidores de Star Wars. Uno de ellos es Valerian, un icono, una de las grandes obras del cómic europeo de ciencia ficción y obra cumbre de sus autores de Messier y de Christine. Además, podemos decir que es una de las obras que más influyó en las space operas de finales del siglo XX, entre ellas La Guerra de las Galaxias, este Star Wars de George Lucas. Otro título importantísimo es Dune, que también causó una gran influencia en la obra de George Lucas, en La Guerra de las Galaxias, esta saga de novelas de ciencia ficción creada por Frank Herbert y de la que tenemos muchísimo en nuestro catálogo. Tenemos los cómics que adaptan las novelas de Frank Herbert, tenemos los libros de arte de la película de Denis Villeneuve, que como sabéis ha adaptado recientemente la obra de Dune. Tenemos también los cómics que adaptaron la primera película que se hizo de Dune, la de David Lynch, y también tenemos los cómics que adaptan novelas posteriores a Frank Herbert en las que ha participado su hijo. Pues bien, hay autores nacionales, Patricia Martín y Raúl Allén, que han dibujado y coloreado buena parte de estos cómics y ellos mismos nos los presentan. Hola, hoy venimos a recomendaros la adaptación de Dune. Tuvimos el honor de trabajar Raúl y yo, junto con los escritores Kevin J. Anderson y Brian Herbert, y es la única adaptación de la novela original Dune a novela gráfica. Aquí tenéis más de 500 paginitas para entreteneros un rato y disfrutar de la obra de Frank Herbert. Otros títulos importantes que plantean otros espacios y otras galaxias en nuestro catálogo son Este del Oeste, de Hickman y Dragota, Ciencia Oscura, de Rick Remender y Mateo Escalera, o La Carta 44, de Charles Soule y Alberto Jiménez Alburquerque. Esta obra la vamos a publicar en su formato integral en este 2026 y Alberto nos ha pasado este vídeo para presentarla. La carta 44 empieza con un presidente nuevo en la Casa Blanca y leyendo una carta que le descubre que hay una misión secreta espacial para encontrarse con alienígenas en el espacio. Eso nos desvela un montón de acción espacial, un montón de conspiraciones en la Tierra que nos llevan a conspiraciones políticas, venganzas, relaciones personales complicadas y muchísima acción. Si no has leído Carta 44 todavía, este es tu momento. Arrancamos en este episodio con una nueva sección que estará capitaneada por Dolores Romero, nuestra compañera directora comercial, que aprovechará sus viajes por el país para conversar con libreros y presentar sus librerías y además hacerlo en vídeo para que podáis ser testigos de esta conversación y de conocer estos puntos de venta que tanto nos cuidan. Además, en esta primera hemos tenido la suerte de que el librero y la librería estén otorgando un papel protagonista importante, estén destacando a los títulos que estamos defendiendo y presentando en este episodio. Hola José, ¿qué tal? Pues estamos aquí en Madrid, estamos con Isma de los Tres Hermanos de Moriarty y nada, hemos venido a hacerte una visitita, nos ha encantado que además hoy viernes 16 sale el segundo volumen de Las Guerras de Lucas y nos ha hecho un escaparate espectacular. Bueno, es que es uno de nuestros más esperados. Claro, el uno seguro que lo vendisteis súper bien. El 1 se vendió muy bien, estaba agotado y ahora tenemos los dos que me parecía estupendo pues ponerlos juntos y que la gente aproveche porque es un cómic muy bueno. Bueno, y tú llevas muchos años en el mundo del cómic. ¿Cómo cuántos? Como 30. Como 30. Como 30 años. Nada, casi nada, Pero como los Tres Hermanos de Moriarty... Pues un año y medio llevamos. Un año y medio. No llevamos nada más. Aquí en el centro de Madrid, en la calle Palma 21, que hemos hecho, pues bueno, un poco de... Nos hemos querido diferenciar montando una librería especializada en la que nos interesa mucho más darle visibilidad pues a lo que son los autores, a las obras un poquito más
no pensar tanto en la novedad, sino trabajar el fondo. Y nos gusta mucho mezclar novedades con fondo y que la gente las pueda descubrir y nunca sepa lo que es que acaba de salir esa novedad. O sea, no nos interesa que vengan y digan ¿dónde están las novedades? No, sino que puedan encontrar un cómic que se habían olvidado de él hace 3 meses o 4 o un año. Yo creo que también has tenido muchos autores nuestros firmando en la librería durante el año y medio que has estado. Sí, yo creo. Y la acogida ha sido muy buena también, ¿verdad? Sí, para nosotros es importante, como te decía, el hecho de pensar en los autores y en las firmas y eventos. Creo que es una buena unión para que los aficionados puedan conocer a esos autores, ¿no? Entonces aquí sí que hemos montado bastantes, pues mira, y tenemos la gran suerte de tener unos autores fantásticos que muchos viven por la zona, o sea que... Sí, o que son clientes habituales, o que vienen a menudo, y la verdad es que es un placer que se presten a hacer este tipo de eventos. Muy bien, muy bien. Bueno, y luego, aparte de la tienda, yo creo que participas en algunos otros eventos, ¿no? Sí, nosotros ya, que aunque somos muy jovencitos, el año pasado ya fuimos a la Feria del Cómic de Madrid. Y háblanos un poquito de la Feria del Cómic de Madrid, porque yo creo que fue espectacular. Era algo que yo creo que se echaba en falta. Yo creo que sí, que Madrid necesita tener una feria del cómic, y llevaba mucho tiempo sin que hubiese nada, vamos a poner como de verdad, ¿no? O sea, siempre había algún tipo de negocio detrás, o era con merchandising o con otro tipo de historias. Y esta vez se generó una feria que solo era de cómic. Creo que eso fue muy bueno. Que además fue en el Matadero. Exacto, con fue dos totalmente características. gratuita. Exacto, con 2 características que eran principales, que fuese gratuita y que además se hacía el 10% de descuento, lo cual incita a que todo el público de Madrid pues pueda pasar por allí, darse una vuelta, ver sus cómics, comprarlos, y creo que se generó muy buen ambiente. Y estamos esperando que este año pues vuelva a ocurrir. Y además lo mismo. Yo creo que se acercaba gente que incluso no es del mundo del cómic, y eso es lo que hacía que igual también veía a los autores, ¿no? Las firmas, y les llamaba la atención de decir, ostras, ¿no? El que sea gratuito permite que la gente vaya con una actitud muy diferente. Muy diferente, si tú tienes que pagar 15 euros por entrar a un recinto... Te lo piensas muchas veces. Claro, o esperas ya algo más del propio evento. Sin embargo, al ser gratuito en el centro de Madrid... bueno, pues es una vuelta muy agradable con toda la familia, y al final cada uno pues descubre lo suyo, ¿no? Dice, mira, esto lo había visto en una librería o lo acabo de conocer. Me parece muy interesante y espero que este año funcione de la misma manera. Muy bien, muy bien. Y también vamos a la Feria del Libro. Muy bien. Que ya no solamente la Feria del Cómic, sino la Feria del Libro. Ya, Isma, pues si te parece, que yo creo que Chechu también tiene una buena experiencia y que lo tienes aquí también en la librería, que nos explique un poquito la Feria del Libro, ¿no, Chechu? Acércate. Venga. Vale, pues tenemos a nuestro amigo Chechu, que yo creo que ha hecho unas cuantas ferias del libro, ¿no? Sí, ya más de las que puedo recordar, 20 y tantas, una cosa así que me encanta. La verdad es que me gusta muchísimo lo que es la experiencia de la Feria del Libro en un lugar como es el Retiro, que es un lugar emblemático de Madrid, y ver pasear a la gente entre papel en estos tiempos en los que parecía que íbamos a estar abocados a haber perdido esta cosa tan maravillosa. A la desaparición. Pues si alguien tiene dudas, que se dé un paseíto a primeros de junio por la Feria del Retiro, y va a ver cómo la rebelión todavía sigue muy vigente y hay muchísima gente. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, además yo creo que a la gente le encanta que le recomiendes, ¿verdad? Claro, ten en cuenta que en la Feria del Libro pues pasa mucha gente que lo mismo en el resto del año lamentablemente no se pasa por la librería. Claro. Entonces, pues es muy importante también el papel ahí del librero de recomendarle pues aquel cómic, en este caso, que le pueda gustar. Es imposible que no le guste algún cómic, es como la música, como el cine, que te va a gustar alguno. Y además, en este año, en la Feria del Libro, la caseta de Norma Editorial y Astronave, la llevarás tú, ¿no? Sí, la verdad es que para mí es un honor, pero es muy fácil porque, bueno, el catálogo de Norma
Es un catálogo, bueno, fantástico, pero además hay muchas cosas que me gustan y es muy fácil recomendar cosas de Norma. Sí, esto va a parecer un poco peloteo rastrero, pero es que es así. Pero es así. Pero es que es así. Muy bien, muy bien. No, y nosotros agradecidísimos, como siempre, a los 3 hermanos de Moriarty y que vosotros podáis gestionar nuestro stand. Pero ya que estamos con las recomendaciones y este episodio es de Star Wars, de las guerras de Lucas, recomiéndanos las guerras de Lucas. Hombre, las guerras de Lucas, Dolores, te voy a ser sincero y te voy a contar un secreto. Venga. Cuando salió el primero, yo fruncí el ceño. Dije, Star Wars, si estoy harto de Star Wars. Lo cogí con cierto escepticismo y es un cómic que me enamoró. O sea, porque yo no soy me gusta Star Wars, pero tampoco me sé el idioma de Jabba the Hutt, o sea, no soy el super friki. Y hay muchos detalles que yo sabía del cómic, pero aún así te lo cuentan de una manera tan bonita que, o sea, me he hartado a recomendarlo y ha sido una pena que haya estado agotado, que ahora pues tenemos el episodio 1, bueno, el episodio 1 no, porque era el episodio 1 llegó luego, pero el de la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca. Tengo muchísimas ganas de leerme el segundo, todavía no lo leo porque está calentito, recién salido del horno, pero a todo aquel que tenga ciertas dudas con respecto a otra vez Star Wars, de verdad que se lo lea porque son los entresijos, es como es el rodaje, humaniza mucho a los personajes, el dibujo es maravilloso, de verdad. O sea, si alguno tiene dudas, que se lo lea. Como bien dices, y Álvaro nos dijo, si el primero era bueno, el segundo creemos que aún es mucho como las pelis, mejor. ¿no? Sí. Porque las segundas partes nunca fueron buenas, excepto El Padrino 2 y El Imperio Contraataca. Bueno, pues aquí igual. Pues es así. Bueno, pues oye, agradecidísimos de verdad que contar con vosotros y que hayáis participado también en nuestro podcast. Venga, hasta luego. Adiós. Chao. No dejéis de visitar la librería Los 3 hermanos de Moriarty si vais por Madrid, porque como habéis visto en el vídeo, es un sitio muy acogedor. Además, Isma, Chechu y también Zara, que no sale en el vídeo, pero está allí, os atenderán de la mejor de las maneras. Es una librería fantástica que os recomendamos encarecidamente. Si vais por Madrid, es una parada obligatoria. Y hasta aquí el episodio de hoy, que nos ha quedado tremendamente completo, que ha tenido muchísimas cosas. Esperemos que lo hayáis disfrutado viéndolo como nosotros haciéndolo, y por favor dejadnos algún comentario si realmente creéis que ha merecido la pena, cualquier observación, cualquier consulta que queráis hacernos sobre los cómics Las Guerras de Lucas, tanto el episodio 1 como el episodio 2, estaremos encantados de resolverla, y sabed que el episodio 3 no tardará en llegar. Muchísimas gracias por todo, aquí seguimos y hasta el próximo episodio de Normaland. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.